más que anegamientos en las calles. Muy bien. Bueno, era la llamada que estaba buscando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, estábamos intentando comunicarnos con él. Le agradezco mucho porque ha tenido una misa temprano, una serie de reuniones y era el momento, este es el momento que él tiene para poder charlar con nosotros. El mundo habla del nuevo Papa, de León XIV, y nosotros queríamos tener su palabra, su mirada como pastor de la iglesia en Tucumán, el arzobispo Carlos Sánchez, a quien le agradezco mucho este tiempo. ¿Cómo le va, padre? Un gusto saludarlo, aquí todo el equipo de la Tucumana. A ver, hola. A ver, padre, ¿no lo estamos tomando? En este Día de la Virgen de Luján, que nos ha dado el Señor, el Día de la Virgen de Luján, la alegría de un nuevo Papa, ¿no? ¿Cuánta simbología, padre? Y un Papa, decimos esto, un Papa estadounidense, pero que optó por ser peruano, sudamericano. Claro. Peruano y meterse en esta realidad latinoamericana, sí. Porque estuvo cerca de 25 años de su vida, sí, en Perú. Entonces yo creo que, y el tiempo que estuvo como superior general también estuvo por todo el mundo. Entonces yo creo que esto, es un regalazo de Dios para nuestra iglesia y para el mundo también, ¿eh? Sí, además queremos centrarnos en esto, ¿no? En la continuidad. Algunos dijeron ayer, masterclass de Francisco, lo tenía guardado porque había candidato preferido con P, pero no era justamente Prevost, Mira, yo creo que todas las especulaciones, sí, meramente humanas, a mí me molestaba un poquito eso cuando decían de las roscas, qué sé yo. Yo digo, roscas son las de Pascua. Pero aquí el Señor es el que inspira, ¿no?, con la fuerza del Espíritu, a quien realmente la Iglesia y el mundo necesita. Y bueno, nos mandó un mensaje también el cardenal Bocalic y el cardenal Angelito Rossi, el obispo de acá, de Córdoba, y el de Santiago del Estero, ¿no?, diciéndonos que fue un momento de muchísima providencia. Que padre, disculpe, para que le contemos a la gente. Providente para elegir el Papa que necesitaba. Claro, padre, le contamos. Les tocó votar. Sí, le contamos que los cardenales que usted está nombrando son los argentinos que estuvieron en el cónclave. Ellos se comunicaron con la Iglesia Argentina después de la elección del nuevo Papa. Claro, nos mandaron un video y sabiendo que estábamos todos reunidos los obispos acá, nos mandaron un video muy fraterno diciéndonos también, ¿no?, que ha sido digamos así, un cónclave, ¿no?, sereno y muy providente, muy desde Dios también, y que han elegido a quien ellos veían que era el mejor que podía llevar adelante en hoy de la historia, ¿no?, a la iglesia. Así que por eso yo creo que muy gozoso estaban tanto el Ángel Rossi como sí, Vicente Bocalic, ¿no?, que son los dos que se comunicaron con nosotros, dos argentinos, ¿no?, sí, que se comunicaron con nosotros muy gozosos de esto, ¿no?, y cómo Dios se ha mostrado muy providente también. Así que bueno, bendito sea Dios, no estaba en los cálculos, no estaba entre la lista de los 5 primeros, no sí, estaba en la lista, como no estuvo Bergoglio hace 2 años atrás. Exacto, padre, pero bueno, entonces, también... Yo creo que esto es para que nos demos cuenta que es el Señor el que elige, ¿no?, porque a veces nosotros tenemos una mirada demasiado humana, y si no, miremos a quienes eligió Jesús también, porque lo eligió a Pedro, que era demasiado impulsivo y hasta lo negó 3 veces, lo eligió a Tomás, que era desconfiado. Cuando uno empieza a ver el Evangelio, no disimula ninguno de los defectos de los apóstoles también, ¿no?, que eligió Jesús. Además, padre, mucho hemos escuchado a lo largo de estos tiempos en el papado de Francisco decir, bueno, Francisco vino con una mirada, con una postura que dividió aguas en la iglesia, muchos de la propia iglesia estaban en contra, y sin embargo, en un cónclave bastante numeroso, con 133 cardenales, más de 100 puestos por él, se muestra de algún modo unidad, ¿no?, porque en 2 días se elige Papa. Sí, en la cuarta votación, por eso digo, lo que nos dijo Vicente Bocalic y Ángel Rossi fue eso, que fue un espíritu de comunión muy linda entre los cardenales para poder elegir al Papa que de verdad necesitamos. O sea, que fue muy pronto el ponerse de acuerdo, o sea, claro, eso para que nos demos cuenta que gracias a Dios el Espíritu es el que va
llevando y conduciendo. Entonces esa docilidad, que las oraciones del pueblo santo de Dios, porque nos hemos puesto todo en oración, ¿no? Y entonces la oración ha tenido su eficacia también, para que nos demos cuenta que el Señor no desoye las súplicas de su pueblo. Sabe que veíamos, si bien el nuevo Papa, León XIV, estuvo gran parte de su vida en Perú, en las comunidades tan pobres, sobre todo en el norte, saludó, él no dijo yo soy estadounidense, saludó a su diócesis de Perú. Leí que vino en varias... Su diócesis de Perú, que claro, eso nos impresionó a todos, eso nos impresionó a todos, y hablar en español, un español que lo sabe hablar muy bien, ¿no? Y acordándose de su diócesis de Perú, ¿no? Que claro, hacía más de 2 años que el Papa Francisco le había pedido que preste su servicio en Roma, ¿no? Hacía más de 2 años que se había despedido de esa diócesis de Perú, donde él estuvo como obispo, ¿no? Y ahora estaba en el dicasterio de los obispos, ¿no? Desde el año 2023, desde enero del 2023, ya estaba en Roma. Entonces pero no se olvidó de su diócesis, donde ejerció su ministerio ahí en Perú, ¿no? Entonces así que yo creo que bueno, es un aporte hermoso. Yo creo que él va con su personalidad, con todo lo que es él, con toda la experiencia esta de universalidad que tiene, esta experiencia latinoamericana, su ser estadounidense, es decir, todo el bagaje cultural que pueda que ha ido adquiriendo en todos estos años de vida, lo va a poner al servicio del Señor, va a servir como un instrumento para que pueda la tarea evangelizadora y la misionera pueda llegar a todos, porque nos habló de misión, nos habló de iglesia sinodal, nos habló de la misión. Vamos a la misión, vamos a anunciar a Jesucristo, Entonces, que Francisco lo decía, ¿no? La iglesia en salida, ¿no? La iglesia en salida, la iglesia hospital de campaña, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. Entonces, todas esas frases de Francisco, bien argentinas también, que nos lo dijo, vamos a caminar juntos. Y lo más llamativo también, Anita, y los que están ahí, fíjense, ha sido la paz, el saludo de Jesús resucitado, la paz, porque yo creo que es el clamor. El último mensaje de Francisco, el mensaje pascual, fue un clamor del Papa Francisco por la paz en el mundo. Y las primeras palabras de León fueron: la paz esté con ustedes. Una paz que tiene que estar desarmada y desarmable. Entonces, qué importante que trabajemos por la paz y por la dignidad entre todos nosotros. Monseñor, le quería consultar, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, a León. No lo conozco, pero varios de los obispos jóvenes sí, porque estos 2 últimos años, los obispos jóvenes que fueron ordenados últimamente, él estaba a cargo del dicasterio de los obispos, entonces estuvieron con él en los cursos de nuevos obispos que hay en Roma. Entonces, le iba a preguntar, y la sencillez, todos cuentan de que es un hombre sencillo, de que es humilde, que es simple, que es cercano, que se muestra así, o sea, muy bien, todos hablan muy bien. Claro. de esa calidez humana, ¿no? Y esa sencillez y se veía... Padre Robert, así le dicen, el Padre Robert. Al Padre Robert. Ahora le decimos, el Padre León XIV. El Papa León. El Papa León. El Padre León. Sabe que también hay una característica cuando se veía que apareció por primera vez en el balcón, por un lado la emoción de un Papa, la alegría de los otros cardenales. A mí me llamó la atención, se mostraban contentos los cardenales que lo eligieron, pero bueno, no es al azar el nombre, ¿no? León XIV, más allá de la historia, que el hermano León era consejero de San Francisco de Asís, confesor, pero ¿cuál es la importancia o cuál fue la importancia en la Iglesia de León XIII? ¿Qué ha marcado en la historia de la Iglesia, ¿no? En los fines del siglo XIX. Sí, mira, justo coincidía ayer el Día de la Virgen de Luján, ¿no? León XIII fue el que coronó a la Virgen de Luján. Exacto. Un 8 de mayo, ¿no? En Roma. Y León XIII es el primero que consigna ya en una encíclica, ¿no? La doctrina social de la Iglesia con una la doctrina social de la Iglesia, Novarum, ¿no? Sí. Entonces la Iglesia haciéndose cargo también y acompañando toda la cuestión social. Entonces eso yo creo que, o sea, León XIII ha dado ese aporte. Después la consagración del corazón de Jesús
de toda la humanidad, o sea, ha sido un gran, también, ¿no? El asunto de la paz. De la revolucionario también, León XIII, ¿no? Continuamos nosotros la reunión, chicos, los tengo que dejar. Ay, bueno, padre, sabíamos que estaba en un recreo. Después vamos a volver a charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dios gracias, los bendiga, padre. La Virgen los proteja, ¿eh? Gracias, padre, gracias. Adiós. Muchas gracias, después lo llamamos de nuevo. El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez. Sí. Tenía solo unos minutos, hay que decirlo. Él me dijo, Anita, tengo recreo a las 10:30, 10:40, y él mismo nos llamó. Él nos llamó para charlar con nosotros. Queríamos su palabra porque estamos hablando de este hecho histórico, ¿no? Que es la elección de un nuevo papa.